analizar este tema tenemos al ex procurador anticorrupción. Él es Antonio Maldonado, en directo desde el Perú. Ex procurador, muchas gracias por estar con nosotros en DNews. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por su amable invitación. A sus órdenes. Analicemos la situación del expresidente Alejandro Toledo. Todo lo que pasó con él y el caso Odebrecht y este momento lo que está pasando con Estados Unidos, que ya se aprobó la extradición al Perú. Sí, la aprobación de la extradición por el Departamento de Estado, que es la última fase en un proceso de extradición en el marco del Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos, ha tenido un enorme impacto positivo, por supuesto, en la lucha contra la corrupción en el Perú. Como usted bien lo señaló en su pregunta, infortunadamente varios presidentes están investigados por casos muy graves de corrupción. Uno de ellos, que también estuvo investigado, decidió cometer el suicidio, y en realidad esto refleja no solo la persistencia de un mal histórico de la República del Perú, muy bien descrito y analizado por diversos estudiosos como Alfonso Quirós, pero además revela una gran crisis ética y moral en el Estado peruano, sobre todo en el contexto en el cual se recuperó la democracia después de la dictadura de Alberto Fujimori. Déjeme, ex procurador, vamos a hacer un contexto muy breve para los televidentes en Latinoamérica de qué fue lo que pasó con el caso de Toledo y ya regresamos con usted. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a observar qué pasó con el expresidente del Perú, que gobernó esa república de 2001 a 2006. Tiene acusaciones de recibir un soborno de la constructora brasileña Odebrecht, presentó lavado de activos por el caso Ecoteva y habría recibido 32 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Alejandro Toledo Manrique, que gobernó el Perú, nosotros estamos con el ex procurador anticorrupción que nos está explicando todos los detalles. Señor Maldonado, volvamos al caso de Toledo. ¿Y por qué hubo tanta gente de tantos países del mundo que estuvieron salpicados con el caso de Odebrecht? El caso Odebrecht viene a descubrirse en la región y fuera de la región. Me refiero a los dos países del África donde también atacó ese tipo de corrupción, al celebrarse el plea agreement entre la empresa Odebrecht y un tribunal de justicia de los Estados Unidos en Nueva York. Esto ocurrió en diciembre del año 2016. En el Perú no significaba esto que no se hubiera denunciado el caso Odebrecht con anterioridad. De hecho, una comisión del Congreso y en particular un congresista habían emitido un informe que solo fue acogido en minoría, señalando que había una situación de gran corrupción que implicaría o que implicaba a expresidentes de la República. El caso fue rechazado en el Congreso peruano bajo la complicidad de casi todos los partidos cuyos líderes eran los presidentes investigados precisamente, pero curiosamente también fue rechazado y, como decimos acá en el Perú, ninguneado en el propio Ministerio Público. Entonces, solo cuando la justicia norteamericana abre el caso y se pone en conocimiento mundial de este grave suceso de gran corrupción, es que se empieza a investigar en el Perú y en otros 12 países este fenómeno. Concretamente, la imputación contra Toledo es de haber recibido, como usted acertadamente señala en su nota, más de 30 millones de dólares por la concesión de una licitación pública para la construcción de una carretera en la selva, conocida como la carretera interoceánica. Pero no solo es ese caso. El caso está vinculado también a la recepción de sobornos por el tramo 4 de esa misma carretera, pero no por la empresa Odebrecht, sino por otra empresa asociada a Odebrecht, que es la empresa Camargo Correa. En el Perú hay dos casos grandes que investigan los mismos hechos. El caso que se conoce como Ecoteva, sí, y este caso que se conoce como Odebrecht, que es el caso en virtud del cual la justicia norteamericana ha aprobado la extradición del expresidente Toledo. Bueno, ¿qué otro tipo de cabezas están en este momento ingresadas en este caso de Odebrecht? Ya sabemos que 6 de los presidentes que han pasado
por este cargo del Perú han estado involucrados en casos de corrupción, distintos casos, pero corrupción al fin. ¿Qué otra cabeza visible tenemos en este caso que podamos conectar con el expresidente Toledo? Bueno, tenemos decenas de altos jerarcas del Estado peruano, empresarios privados, por supuesto, y esto obedece al tipo de criminalidad que llevó a cabo Odebrecht S.A. Es decir, es una criminalidad de gran corrupción empresarial asociada a la criminalidad que se conoce como la criminalidad de la corrupción política o la delincuencia de poder o los crímenes de cuello blanco, que básicamente consiste en transacciones secretas, por supuesto, pactos en los cuales no solo se comprometieron los proyectos concretos que han sido materia de la investigación o que están siendo investigados, sino incluso acciones de gobierno. O sea, los más peligrosos dirigentes y miembros de las organizaciones criminales en el Perú no son recibidos en Palacio de Gobierno, no viajan en avión presidencial y no son agasajados, como ocurrió con los expresidentes del Perú, varios de ellos vinculados a la investigación del caso Odebrecht. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos el tuit de la Cancillería Nacional del Perú, que celebra la decisión de los Estados Unidos y dice, bueno, es un apoyo con nosotros y con el proceso de lo que está pasando con el expresidente. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice, la Cancillería saluda la decisión de los Estados Unidos de acceder a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, comunicada por el Departamento de Estado por la vía diplomática. Esta celebración positiva para la Cancillería, bueno, va de la mano de la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con Toledo cuando llegue al Perú? El expresidente Toledo enfrenta una orden de prisión preventiva emitida en su contra por 18 meses de privación de libertad. Llega un momento en el cual, en este proceso por el cual ha sido extraditado, ya se ha formulado la acusación. Hay que decir que este proceso está gobernado por las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que establece básicamente tres fases: la fase de investigación, la fase de acusación, vinculada a esa está la fase de control de la acusación, que es la que viene próximamente, donde se discute el mérito, la validez de la acusación formulada por el Ministerio Público con el concurso de una Procuraduría ad hoc para este caso, el caso Odebrecht, y luego ya viene el juicio oral. Entonces, en esa fase procesal nos encontramos en este momento. Bueno, o sea que si Toledo ingresa a ser detenido, serían 3 expresidentes detenidos actualmente, porque está Pedro Castillo, Fujimori y Toledo. Así es, Fujimori ya ha sido condenado por graves violaciones de derechos humanos. Castillo está siendo procesado por delitos de diverso tipo, incluido corrupción, y Toledo por las razones que estamos discutiendo. Pues bueno, un ejemplo a seguir, la justicia en el Perú y su efectividad. Aquí teníamos a Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción de la República del Perú, con nosotros explicándonos todo lo que va a pasar con el expresidente Toledo. Muchas gracias por haber estado aquí. Con mucho gusto, saludos.